Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 96 de César Miguel Rondón. Hoy, en este episodio vamos a escudriñar un poco más a fondo todo lo que rodea a la muerte del niño Guerrero, el líder del Tren de Aragua en Las Claritas, en el estado Bolívar. Y además vamos a analizar la situación política que en este momento está afectando al presidente Donald Trump cuando se acerca a la fecha aniversario de la nación, los 250 años, y si bien tiene un acuerdo aparentemente ya definitivo de paz con Irán, pues no le han salido todas las cosas bien. Y las últimas investigaciones nos dicen que ha perdido el voto de los blue collars, trabajadores, los trabajadores blancos que no tienen el grado universitario, que fueron su principal bastión para llegar por segunda vez a la Casa Blanca. Vamos a comenzar hablando del niño Guerrero. Hay un trabajo publicado en Caracas Chronicles, What to Make of the U.S. Killing of the Tren de Aragua Leader. ¿Qué hacer con la muerte del líder del Tren de Aragua? Puede parecer que se puede parecer a la cacería de Pablo Escobar, pero tiene más que ver con asuntos de negocios alrededor del señor Trump y el deseo del chavismo de permanecer en el poder. El autor de este trabajo es el editor precisamente de Caracas Chronicles, Rafael Osío Cabrices, a quien le doy la bienvenida. Querido Rafael, gracias por estar con nosotros en el episodio de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días, César Miguel, y saludos a toda la gente que te escucha. La operación de las Claritas no fue un acto de justicia ni de Estado de Derecho. Fue una jugada de negocios y propaganda. Trump necesitaba un trofeo, Delcy Rodríguez necesitaba demostrar que ella, y no María Corina Machado, es quien garantiza el orden que las empresas extranjeras necesitan para invertir. Eso es lo que tenemos planteado por delante, ¿verdad? Sí, ¿Por sí. qué? Bueno, creo que a nosotros los periodistas nos toca reunir las piezas que tenemos, que no son muchas, porque hay muchísimas cosas que desconocemos y mucha información que no está siendo comunicada porque todo se está manejando con una gran opacidad, una gran Sí, falta de sí. transparencia. Y bueno, y tratar de ofrecerle esas piezas al público para que veamos más allá de la historia que nos quiere contar la administración Trump y de la historia que nos quiere contar el régimen de Delcy Rodríguez, que son los dos actores principales aquí. Cuando el actor más importante y el actor al que deberían afectar todas estas cosas en primer lugar, que es la sociedad venezolana, no tiene voz, no tiene voto, no está siendo reportada sobre estas cosas. Entonces, este artículo que está dirigido sobre todo a la gente afuera que puede caer en la trampa de creerse los titulares que este tipo de noticias provocan en los medios de afuera. Porque Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez saben mucho, porque el chavismo siempre ha sido muy hábil en eso, en producir determinados titulares como decretamos una ley de amnistía, como vamos a Sí. soltar a 300 presos políticos, bueno, y después lo que pasa en la letra chiquita del contrato no es así. Y este titular, matamos al niño Guerrero, bueno, que lo anunció Trump en su red social y lo anunció él y todos los demás tuvieron que esperar que él lo dijera, igual que pasó con los ataques cinéticos a los botes a partir del año pasado, cuando empezó toda esta historia que condujo a la incursión militar del 3 de enero. Esto hace pensar de entrada que es como cuando Colombia, el bloque de búsqueda en Colombia mató a Pablo Escobar en Sí, sí, 1993, ¿no? O sea, exactamente. hace pensar en un Estado que está apretándose el cinturón y cayéndole encima al crimen organizado y matando a los cabecillas de las bandas. Y bueno, sí, el Tren de Aragua es crimen organizado, es una organización criminal importantísima, muy peligrosa, que ha hecho muchísimo daño, sobre todo en Venezuela. Ujú. Y el Niño Guerrero era, en efecto, uno de los fundadores del Tren de Aragua, que, bueno, no sabíamos dónde estaba desde que tomaron la cárcel de Tocorón en 2023. Ujú.
Pero esto tiene mucho más que ver con las condiciones que están pidiendo las empresas estadounidenses y de otros países para invertir en el sector minero en Venezuela, que con combate a la criminalidad. A ver, el asesinato o la ejecución del niño Guerrero, que estaba allí seguramente con algún grado de protección del mismo régimen que ahora dice que colaboró para su ejecución, no se va a traducir en que en las ciudades de América del Norte veamos menos gente adicta al fentanilo en las estaciones de metro o en las plazas, ni se va a traducir en que la población venezolana esté más segura. Se va a traducir en que Delcy Rodríguez va a comunicar más su narrativa de que soy yo la que produce paz y orden en Venezuela. María Corina es una amenaza a esa paz. Las protestas que María Corina puede causar en la población son una amenaza a esa paz. Y bueno, la gente que gravita en torno al presidente Trump quiere justamente esa paz. Y porque la gran apuesta de Elsie Rodríguez es que la dejen allí a cambio de representar ese orden que ella está comunicando con esta operación. Mientras que Donald Trump está comunicando también otra vez su historia de que Maduro y el Tren de Aragua invadieron Estados Unidos y por eso son unos terroristas a los que había que capturar o eliminar. Por lo que estás contando, ese discurso, esa narrativa, parece que está calando o está teniendo o se está consolidando de alguna manera en la opinión pública, sobre todo en la opinión pública en el exterior, específicamente en los Estados Unidos. Sí. El presidente se reserva a él dar las primicias, ¿verdad? Bajo mi comando. Le gusta mucho utilizar esa frase. Yo, Sí, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Así, esa es la misma frase que utilizó el 3 de enero y es la frase que ha utilizado para anunciar la muerte del niño Guerrero. Pero dices, esto no tiene nada que ver con la droga, tiene que ver es con el oro. con el oro, claro. ¿Y quiénes son los beneficiarios entonces, Rafael? Bueno, tiene que ver con el oro porque aun cuando uno asocia e internacionalmente se asocia el Tren de Aragua con un cartel de Ujú. narco y con una organización que tuvo como su actividad principal o ha tenido como su actividad principal el tráfico de drogas, en este caso el niño Guerrero estaba dentro de una instalación criminal en una de las minas más productivas del país, que es la de Las Claritas, que era una Mm, mina que antes era operada por empresas canadienses ujú. legales, en un convenio con el Estado venezolano, y ahora dentro del arco minero está esa combinación de actores regulares e irregulares armados dentro y fuera de la ley, que son los militares, los policías y las bandas, que controlan un montón de cosas allí. Entonces, este, aquí lo que se trata es de despejar el camino para que las empresas mineras de Estados Unidos, en primer lugar, puedan volver a invertir allí porque hay unas grandes reservas de oro, como lo cuenta una nota de Lorena Meléndez que publicamos también en Caracas Chronicles en inglés, pero que salió inicialmente en español en Run Runes. Hay unas reservas enormes de oro allí, porque Venezuela además tiene mucho oro. Y bueno, sabemos, César Miguel y mucha de la gente que nos está escuchando lo sabe también, y sobre todo la gente de Guayana, que en esa región de Venezuela se está extrayendo oro desde mediados del siglo XIX. Claro. O sea, ya cuando Guzmán Blanco había fiebres del oro allí, había gente que dejaba los campos de cultivo en otras regiones de Venezuela para ir a buscar oro allí. Allí estaba Lo, el dorado. claro, ahí estaba el Sí, dorado y era donde los conquistadores trataban de encontrar al cacique sí, cubierto de polvo de oro, ¿no? sí, sí. Seguimos con ese mito encima padeciéndolo los venezolanos. Y ya que Sí. menciono los venezolanos, la población civil de esa región, de esa zona del sur, del sureste del estado Bolívar, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué ha ocurrido con ellos? Bueno, no sabemos mucho. Aparentemente, ahí me llegó una cifra que compartió una compañera nuestra en uno de esos grupos de WhatsApp en los que los jefes de los medios independientes nos comunicamos y nos ponemos de acuerdo, porque nosotros trabajamos en alianza, que yo no quiero creer que hablaba de miles y miles de personas que habían evacuado la región. Ujú. Eh,
A ver, allí, hasta donde yo sé, hay que hablar con gente de la región, como la periodista Lizeth Boone, por ejemplo, Sí, que sí. es guayanesa y que escribió este libro Oro Malandro, que es Ujú, esencial para entender este asunto. Allí hay muchísimos mineros artesanales, o sea, no es gente que no es empleada de una compañía, sino que está ya en condiciones a veces de semiesclavitud, trabajando para estas organizaciones criminales que le cobran por todo, a cambio de que puedan llevarse con suerte alguna pepita de oro de allí. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Bueno, ahí se pasa lo que está pasando con el Estado venezolano, supongo yo, a ujú. una escala más pequeña. De pronto hay unos nuevos jefes, hay una gran confusión, no se sabe quién me está mandando y bueno, la gente de la región esperará a ver qué pasa, ¿no? Pero sí he visto testimonios entre las cosas que he leído en estos días de gente que se pregunta, bueno, ahora quién va a mandar, porque como pasa con la guerrilla colombiana en otros lugares del país, Ujú. eh, ahí en las Claritas había una ausencia del Estado y eran las organizaciones criminales las que estaban ejerciendo algún tipo de control y de ley y manejando la sociedad. Entonces, bueno, se creó un vacío de poder con este ataque y bueno, la gente se pregunta qué va a pasar, como nos preguntamos todos sobre tantas cosas en Venezuela. Sí. Fíjate, Rafael, desde el comienzo del chavismo, que entra como gobernador en el estado Bolívar el general Rangel, Rangel, todopoderoso, ¿verdad? Con la sí, venia y la protección del propio Hugo Chávez. El peso militar en la zona fue muy fuerte. Bueno, lo fue en todo el país, pero en esa sí, zona el peso militar era muy fuerte. Y cuando empieza la repartición de minas, los militares son los primeros, digamos, benefactores de todo eso. Ahora sí, resulta que después del 3 de enero, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la que pomposamente dirigía el general Padrino López, que era una fuerza antiimperialista, ahora está pues con el rabo entre las piernas ante las órdenes del Pentágono. ¿Cómo funciona esa relación? Porque son los mismos militares. Está bien que no tengan ningún prurito ideológico ni político, pero sí. ¿cómo funcionan realmente? ¿Qué información manejas? Porque tuvimos la visita del Comando Sur, tuvimos la visita del jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Sí, Unidos. sí, la mayor autoridad militar de Estados Unidos. Exactamente. ¿Qué información Sí, manejas, Rafael? bueno, a mí no deja de asombrarme, no solo que el 3 de enero no habían sido capaces de tumbar ni un dron siquiera, y que las Fuerzas Especiales de Estados Unidos hayan entrado a Fuerte Tiuna, la instalación más protegida de toda Venezuela, a llevarse a su comandante en jefe, Ujú, sino que me sorprende cómo estos mismos militares que le han hecho, que han depredado a la población a la que deben servir, hoy se someten a un grado tan evidente, tan pornográfico, diría yo, a qué es. las órdenes de lo que ellos consideraban su enemigo histórico y que en la doctrina militar chavista era el enemigo histórico. Mira, César Miguel, nosotros en Caracas Chronicles los viernes enviamos a nuestros suscriptores un reporte de riesgo político, ¿no? Y ahí nosotros sacamos información que nos viene desde adentro del régimen. Ujú, Y la información que sacamos en este viernes, que antes de que se confirmara la muerte del niño Guerrero, porque fue el viernes en la tarde que sacamos el reporte y el anuncio de sí. Trump fue el viernes en la noche, es que las órdenes son directas al ministro de Defensa, Gustavo González López, desde Estados Unidos. Y que Pasean a pasan directo al ministro de Defensa desde Estados Unidos sin pasar por Delcy Rodríguez. Y que, por si eso no es suficientemente impresionante, la oficialidad media, estos militares que no vivieron lo que era el cambio de doctrina militar antes de 1999, los que nunca hicieron cursos en Estados Unidos, como lo hacían los militares venezolanos antes, que iban a West Point o la Escuela de las Américas, los que nunca compraron equipaje militar
de fabricación estadounidense están muy de acuerdo con esta sumisión a Estados Unidos, y lo ven como, bueno, una ventaja potencial para ellos. Y que se supone que quienes ejercen resistencia es esta vieja guardia chavista de generales y almirantes que construyeron la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y que se supone que son ellos los que, bueno, ven con alguna resistencia lo que está pasando. Yo intento ponerme en el lugar de esos oficiales más jóvenes, y bueno, lo que veo son oficiales que tuvieron que crecer en una Fuerza Armada que no estaba ejerciendo su función, con unos niveles de corrupción que superaban cualquier cosa que hayamos visto en la democracia, y en las que, bueno, se les sometió una y otra vez a no solo a no combatir, sino a actuar en colaboración con actores irregulares, incluso colombianos, y a obedecer órdenes de espías Sí. cubanos y a ser perseguidos por esa misma oficialidad a la que ahora se resisten. O sea, hay Hay, que tratar de hay, entender qué es lo que pasa allá adentro. sí, ¿hay alguna aspiración democrática? ¿Podríamos nosotros ilusionarnos con que hay algún espíritu democrático en estas promociones más jóvenes de oficiales? Yo no lo sé, yo creo que habría un espíritu de vivir mejor y de Sí, defender un nuevo régimen que a ellos les permita tener una vida más estable, sí, más segura, porque no olvidemos jamás que el chavismo ha sido implacable con los opositores, pero ha sido muchísimo peor con los jueces, los policías, los militares que se le alzan. Y sí, ser un militar en Venezuela hoy es vivir bajo una paranoia y un nivel de vigilancia y de caza de brujas que debe ser insoportable. sí. Mencionaste, Rafael, la presencia de los grupos subversivos colombianos. El Sí. ELN, es sabido, pues estaba, campeaba sus anchas allí en el estado Bolívar. Hemos hablado del Niño Guerrero y Donald Trump se llena la boca diciendo que bajo su orden fue eliminado el Niño Guerrero. Pero ¿qué pasa con el ELN? ¿Qué pasa con los otros órganos subversivos? Sí. Bueno, eso debe ser exactamente la pregunta que harán las empresas que quieren meterse en Venezuela y sobre Ya. todo las aseguradoras de esas empresas que quieren meterse en Venezuela. Ujú. A uno se le olvida lo caras que pueden ser las pólizas de seguro de los inversionistas a la hora de meterse en un lugar como ese. Ujú. Y esa gente preguntará, bueno, ok, sí, el tren de Aragua, nosotros sabíamos lo que era y que, bueno, que ya no es lo que era antes, ha sufrido el tren de Aragua, Sí. pero también sabemos que hay unas cuantas minas y rutas de suministro, rutas logísticas, puertos, aeropuertos, carreteras, bajo control de actores armados de Colombia. Ya. Yo diría que lo lógico es que ahora la presión militar y de ahí las visitas del general Kane o el general Donovan a Caracas se dirigen hacia esos otros actores que afectan eh, Mm. las operaciones mineras o cualquier otro negocio en el interior de Venezuela. Por ejemplo, Venezuela tiene un enorme potencial agropecuario, sobre todo para la ganadería, que es una Sí. actividad económica histórica nuestra, ¿no? Ujú. Ujú. Y, o sea, imagínate que Cargill o Monsanto o alguno de estos colosos agropecuarios necesiten comprar tierra en Venezuela o manejar haciendas. ¿Cómo lo hacen si van a tener que pagar vacuna a Evidente, guerrilla o paramilitares colombianos? Entonces, evidente. así si mataron al niño Guerrero para que el secretario del Interior, Doug Bourbon, le dijera a las minas, ok, ya se pueden meter, ya reformaron la ley de minas, ya matamos al niño Guerrero, ya pueden venir a hacer prospección otra vez en Venezuela. Lo mismo pasaría con los otros sectores económicos que Mm. necesitan lugares de explotación y rutas logísticas seguras para que sus mismas aseguradoras, sus mismos ejecutivos con sus familias puedan estar allá. Rafael,
Estamos hablando de la relación Washington-Caracas. Sí, Y bueno, uno puede decir es la relación entre el gobierno del señor Trump y el gobierno interino de los Rodríguez. sí, eso Pero me parece mucho más te voy preciso. a citar, te voy a citar. Lo que tiende a describirse como una relación entre dos países es, en la práctica, una relación entre dos modelos muy específicos de poder y redes de intereses políticos y económicos. No son dos países, No, son dos modelos de poder. ¿Podrías ahondar en esta idea, por favor? sí. Eh, Delcy Rodríguez no fue electa por nadie y ella no representa a la sociedad venezolana y ni siquiera representa la totalidad del chavismo. Mm, O sea, ellos son una tribu del chavismo que ahorita es la tribu dominante, entre varias. Donald Trump no representa todos los intereses de la sociedad estadounidense y ni representa, ya ni siquiera representa los intereses de toda la gente que votó por él, porque, por ejemplo, no querían intervenciones armadas en otros países. Y es lo exacto. que Donald Trump está haciendo. Entonces, aquí se trata de que están tomando decisiones por todos nosotros. Donald Trump, Delcy Rodríguez, sus respectivos equipos de gobierno y los aliados económicos empresariales que ellos tienen, cada uno por su lado. Eh, y esas decisiones no se toman en función de la sociedad estadounidense ni de la sociedad venezolana en su conjunto, ni siquiera de las políticas de Estado históricas que han tenido Estados Unidos o Venezuela. Entonces, creo que a la hora de hablar continuamente de esta relación y este evento de la ejecución del niño guerrero es un síntoma más de la naturaleza específica de esa relación que intento describir allí, es que recordemos siempre que no son Venezuela y Estados Unidos, es la administración Trump y el gobierno interino ilegítimo de Delcy Rodríguez. Si es así, entonces la situación es mucho más empinada y adversa para María Corina Machado y todo lo que ella representa. Sí, Porque en la medida en que, digamos, hay un gobierno que quiere, cuidando sus intereses, pues garantizar que en Venezuela haya orden, que no entren los chinos, los rusos, el Hezbollah, etcétera, etcétera, todo lo que ha sido ujú, esa narrativa, pero estamos sí, hablando de países y de gobiernos, entonces tiene sentido la propuesta del señor Marco Rubio, su fase de su plan de 3 fases, de 3 etapas, y todo esto con miras a a un futuro gobierno democrático en Venezuela, legítimamente electo. Pero sí. si es como tú dices, la relación entre dos modelos específicos de poder, aquí para nada entran intereses políticos y mucho menos todo lo que representa María Corina Machado. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, yo no creo que Donald Trump en particular tenga demasiado interés por restaurar la democracia en Venezuela. No tengo Exacto. ninguna razón para pensar eso porque el Ujú. mismo modo en que él, que ya son dos gobiernos, se ha relacionado con la democracia de su propio país, me hace pensar que por lo menos lo que nosotros llamamos democracia no es lo que Donald Trump llama democracia. Eso es lo más elegante que puedo decir al Sí, respecto. muy bien, muy bien puntualizado. Este, es lo más ecuánime que puedo hacer respecto a Donald Trump. Pero, pero Marco Rubio, aun cuando debe estar de acuerdo con Donald Trump en muchísimas cosas, porque de otro modo no fuera su secretario de Estado, Ujú. yo creo que comprende muchísimo más la situación venezolana. Y yo creo que los actores económicos en torno a Donald Trump y los otros actores económicos, empresariales que todavía no han entrado en esa carrera, pero quieren entrar, como por ejemplo las empresas canadienses, saben que con un gobierno democrático, y ese es el argumento de María Corina, que ella repite todo el tiempo, sus inversiones van a ser más seguras, van a ser más estables. Por ejemplo, el chavismo, como lo he demostrado muchísimas veces, es sinónimo de expropiación, es sinónimo de inseguridad jurídica, es sinónimo de
corrupción, de legitimación de capitales, Sí. de sobornos, de tantos, tantos tratos irregulares que en el mundo de hoy son más difíciles de esconder con la legislación internacional que hay hoy. No estoy diciendo que vivimos en un mundo donde la justicia haya triunfado y donde no existe la corrupción transnacional, lo vemos todo el tiempo. Lo acabamos de ver con José Luis Rodríguez Zapatero en algo que está sorprendiendo mucho a los españoles, pero no nos sorprende a nosotros. Ujú. Pero sí creo que las legislaciones internacionales para mover capitales de un lugar a otro, para asegurar inversiones, para celebrar convenios entre países, bueno, son mucho más exigentes que antes. Y eso va a contar a la hora de que una corporación en la junta, una junta directiva decida apostar un montón de plata para entrar en un país donde hay que meter plata para operar, porque hay que reconstruir muchísimas cosas. Mi última pregunta, Rafael. Para muchos, el momento definitivo para entender que realmente estamos en un nuevo tiempo, que nos Ujú. encaminamos hacia una transición, que nos encaminamos hacia la democracia. El punto, la señal definitiva es el regreso de María Corina Machado a Venezuela. Ella lo ha dicho de alguna manera velada y para todos está claro que ese viaje, esa visa, esa buena pro la da solo Donald Trump. Ujú. De esta conversación tengo dudas de que autorice ese regreso pronto. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo también tengo dudas, César Miguel. Mm, A ver, yo siento que para hablar de la transición en Venezuela tenemos que distinguir entre la transición económica, que ya empezó, sí, y la transición a la democracia, que no ha empezado. Eh, para mí, sobre esto hay distintas interpretaciones y ha habido una discusión bastante interesante. Y ha habido gente como John Magdaleno que nos ha hecho poner los pies sobre la tierra en este ujú, asunto. Para mí la transición a la democracia realmente comenzaría con una elección claro. presidencial, con un Ujú, CNE que realmente fuera un árbitro y en el que los que estamos fuera también podamos votar, ujú. que somos un cuarto de la sociedad venezolana y tenemos derecho a votar. Para eso hay que hacer un montón de cosas. O sea, no creo que el mero regreso de María Corina garantice que la transición ya empezó. Sí pienso que cada día que pasa a María Corina se le pone la cosa más chiquitica porque si esto sigue así, yo siento que va a llegar un punto en que ella, para preservar su propio capital político que está allí, para preservar el enorme vínculo carismático que tiene con tanta gente de Venezuela, vínculo que no veíamos desde Hugo Chávez, Sí, este, va a tener que irse para allá, aún si Trump no le da permiso para irse. ya lo creo. Porque Delcy Rodríguez está logrando trancar el juego otra vez, en lo que los chavistas son eficientísimos, trancando Ujú, la partida. Delcy Rodríguez está todo el tiempo tratando de comunicar más afuera que adentro. Creo que en eso tiene más éxito afuera que adentro, porque adentro está la gente viendo que su poder adquisitivo sigue siendo el mismo sí, y que la luz se sigue yendo y que no hay agua. Por ejemplo, en la ciudad de Cumaná. Delcy Rodríguez logra transmitir en ciertos ámbitos que ella sí representa el orden y la estabilidad que necesitan y que no hace falta más democracia. Y tristemente vivimos en un mundo, César Miguel, en el que hay unos cuantos ejemplos de prosperidad sin democracia. Y vivimos en un mundo en el que a las sociedades les interesa mucho más la economía que mm. tener todos los indicadores de una democracia plena. Es Así así. es, sí, señor. Y Delcy Rodríguez apunta y apuesta a eso. Y también Diosdado Cabello, por ejemplo, que está allí, dirá, bueno, yo me quedo tranquilito aquí, Ujú. colaboro con que este país esté en paz y así me van a dejar tranquilo a mí. Eh, el tiempo favorece esa apuesta de los herederos de Maduro, eh, pero no favorece a María Corina porque, bueno, va a llegar un punto en que ella, bueno,
si las cosas siguen como están, aunque Sí. Donald Trump no le dé el permiso, ella va a tener que irse y ocuparse de liderar y de hacer valer la voluntad de, volviendo al principio de nuestra conversación, el actor más relevante de toda esta historia y que menos voz tiene, que es la sociedad venezolana, sobre Claro. todo los venezolanos que están dentro. Sí, que lo han dejado al margen completamente desde el 3 de enero a esta parte. Y antes, Sí, por supuesto. sí. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Rafael Ocío Cabrices es el editor de Caracas Chronicles. Vamos ahora con las noticias más importantes del día de hoy, a esta hora. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, arribó a la ciudad de Nueva Delhi, la capital de la India, para establecer un trabajo. Esto es viejo. Sí. Un alto funcionario del gobierno estadounidense confirmó que el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán fue firmado digitalmente por el presidente Donald Trump, por el vicepresidente J.D. Vance y por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf. Los detalles completos se darán a conocer en las próximas 24 a 48 horas. La ceremonia oficial de firma presencial está prevista para el próximo viernes 20 en la ciudad de Ginebra. Y en la ciudad de Ginebra ya está Donald Trump, quien aterrizó en Ginebra desde Washington y en helicóptero viajó a la ciudad de Evian para la cumbre del G7, donde sus pares esperaban conocer si el acuerdo con Irán contempla el pago de un peaje a los petroleros en Hormuz. Los precios del petróleo ya cayeron notablemente tras el anuncio. En la reunión bilateral que tuvo Trump con Emmanuel Macron, declaró el estadounidense que el estrecho estará completamente abierto el viernes y que los barcos ya empiezan a salir cargados de petróleo. Sin embargo, Irán ya adelantó que mantendrá el cobro de tarifas a las embarcaciones que atraviesen el estrecho, lo que abre interrogantes sobre el alcance real del pacto. El factor que complica la semana, Israel. Israel atacó los suburbios del sur de Beirut, causando al menos 3 muertos y 6 heridos. Donald Trump escribió en Truth Social que el ataque no debería haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial. El presidente del Parlamento iraní, Ghalibaf, cuestionó la capacidad de Washington para garantizar sus compromisos por ese ataque israelí. Netanyahu prometió mantener la ocupación del sur del Líbano y reconoció sus fricciones con Donald Trump. Dijo, a veces no estamos de acuerdo. En la agenda del G7 también figuran los ataques rusos en Ucrania, que dejaron al menos 11 muertos e incendiaron una catedral histórica en Kiev. Esa guerra en Ucrania ya tiene más tiempo, más duración que la Primera Guerra Mundial. The New York Times publicó un análisis que documenta el colapso del apoyo económico de la clase trabajadora blanca hacia Donald Trump, el fenómeno político más relevante de cara a las elecciones de noviembre. En el 2018, Donald Trump tenía 66% de aprobación en gestión económica entre votantes blancos sin título universitario, los llamados blue collar. Hoy ese número oscila apenas entre 33 y 47%. Los aranceles, los precios de gasolina y alimentos y la guerra con Irán son los factores centrales. El propio encuestador de Donald Trump, John McLaughlin, advirtió públicamente, si no los movilizamos, perdemos la Cámara y el Senado. En Venezuela, Nelson Afiuni denunció en el día de ayer una nueva irregularidad en el caso de su hermana, la jueza
María Lourdes Afiuni. En redes sociales afirmó que la abogada fue convocada por la jueza Angelimar Carmona, quien le dijo que ella, Afiuni, no ha cumplido la pena impuesta y ordenó un nuevo examen psicológico para mantenerla bajo medidas cautelares durante un año más. Esto es una burla. La juez tercero de ejecución la citó para exigir un nuevo examen psicológico. Ya extraviaron dos y para que cumpla un año más porque no ha cumplido la pena. María Lourdes se negó a otro examen porque esto es una burla. Eso dijo textualmente Nelson, el hermano de María Lourdes Afiuni, en sus redes sociales, y este mensaje lo etiquetó a la Embajada de Estados Unidos en Caracas, al secretario de Estado Marco Rubio y a los senadores de Estados Unidos. Y Colombia se prepara para la segunda vuelta presidencial el próximo domingo 21. Allí se enfrentarán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. De la Espriella obtuvo 43.74% en la primera vuelta del 31 de mayo, sin alcanzar el umbral del 50% necesario para ganar en esa instancia. La votación en el exterior arrancó desde el 14 de junio en embajadas y consulados en 67 países. En Colombia, las urnas abren el domingo 21 a las 8 de la mañana y cerrarán a las 4 de la tarde. El resultado tiene implicaciones directas para Venezuela. De la Espriella, respaldado por Donald Trump, ha anunciado una postura de mayor presión sobre los grupos armados colombianos que operan en suelo venezolano. Y ahora vamos a ocuparnos del escenario doméstico, político en los Estados Unidos. Como habíamos leído en las noticias, The New York Times publicó el domingo: Donald Trump pierde terreno entre la clase blanca trabajadora. Un análisis de los datos de las encuestas muestra un cambio extraordinario entre los votantes blancos de clase trabajadora respecto a la gestión económica del presidente. En 2018, Donald Trump contaba con el 66% aprobatorio de los llamados blue collar. Eso ha caído ahora a 33 y 47%. Esto, amén de otra serie de conflictos, entre ellos la guerra en Irán, que si bien se nos ha dicho ya terminó, pues nadie conoce todavía al momento de conversar los verdaderos alcances de este acuerdo. Abordemos este tema con el profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Florida, aquí en Miami. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Al contrario, un placer estar con ustedes. Eduardo, ¿qué dice este rechazo del blue collar, el blanco trabajador, el blanco no universitario, que fue uno de los bastiones fundamentales para llevar a Trump a la Casa Blanca por segunda vez? Sí, efectivamente. Yo creo que lo que reflejan estos datos en gran medida es lo que en la ciencia política llamamos el déficit democrático, que es esa brecha entre lo que se promete en campaña y lo que se hace una vez que llegan al gobierno. Y este es un fenómeno pues, que lo vemos en muchos países, sobre todo en países presidencialistas, donde hay esta intensa relación con el electorado en procesos electorales, y después la realidad de gobernar hace que los que llegan al poder básicamente o cambian de parecer o por diferentes motivaciones, inclusive realidades políticas, cambian su agenda política. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado al presidente Trump. Él llegó con el apoyo de una gran parte de la población que estaba cansada de las intervenciones, sobre todo internacionales. Sí. Porque si hay algo que caracteriza a las Fuerzas Armadas norteamericanas, es que son fundamentalmente clase obrera y clase media baja. Y entre clase obrera y clase media baja blanca, sobre todo,
las Fuerzas Armadas siempre han sido una opción, ¿no? De empleo, de trabajo y de movilidad social. Entonces, es precisamente en ese grupo al que se le prometió no más guerras indefinidas o largas o prolongadas, ¿no? Donde estos conflictos a los que nos ha llevado Donald Trump están calando de una manera mucho más profunda. Entonces, hay, a última cuenta, no sé si son 11 o 14 el número de países donde Estados Unidos ya ha tomado acciones militares, pero eso está cundiendo muy fuerte y ha fracturado al movimiento MAGA, ¿no? En mi opinión es un movimiento, no es un partido, y los movimientos por eso a veces carecen de esa disciplina de una estructura partidaria. Eh, lo sorprendente es que en un año y un poquito más haya esta caída brutal en el único indicador que tenemos, digamos que es algo objetivo, que son las encuestas. Pero lo Ya. estamos viendo a través de todos los grupos etéreos, ¿no? Hispanos, mujeres, etcétera. Ujú. Pero este es un indicio muy importante de hasta dónde aparece haber caído la popularidad del presidente. En el caso de las guerras, la circunstancia del conflicto en Irán particularmente ha sido el más complejo, ¿no? Porque se ha traducido en crisis económica. Es decir, por ejemplo, aquí en el sur de la Florida, donde tú y yo vivimos, donde hay que andar en automóvil, pasar frente a una estación de gasolina y ver el anuncio de a cuánto está el galón, pues es entrar en pánico, ¿verdad? Porque ha sido un momento terrible. Aparentemente ya tenemos un acuerdo y va a bajar los Claro. precios, pero igual hubo un conflicto, igual han muerto allí soldados y el presidente tiene un detalle en su narrativa. Tan pronto ocurrió el primer ataque, llamó a la población iraní a que tomasen el poder en Teherán. Ahora dice que él nunca dijo eso y vende como una victoria que se va a abrir el estrecho de Hormuz, estrecho que estaba abierto antes del conflicto. ¿Cómo va a repercutir esto domésticamente para el presidente Trump? César Miguel, tienes quizás el factor que más mueve a la gente, es el factor económico, sin lugar a dudas. O sea, lo que te digo de este sentimiento de que no más guerras interminables es importante, pero más importante es el factor económico y sobre todo lo que se ve en los supermercados y en la bomba de gasolina. Pero ahora hay estas promesas que también alguno de los medios de comunicación está llevando la cuenta de cuántas veces nos ha dicho que ya ha terminado el conflicto, que tenemos un acuerdo, y pues parece que por fin tenemos algo similar a un cese al fuego, pero el tema real es que en la bomba no se está sintiendo en los precios en el supermercado. Entonces, Sí. si tú simplemente unes estos dos factores para un electorado al que le dijeron, no vamos a involucrarnos en más guerras, y a propósito, el costo de salud, el costo de todo, que está tan alto, es culpa de Biden. Bueno, hoy las encuestas dicen que la culpa ya no la tiene Biden, ya nadie se acuerda de Biden, ¿no? Pero ahora toda la culpa la tiene el presidente Trump. Y es un momento inconveniente porque estamos pues a 5 meses de elecciones. Ujú. Y eso puede tener repercusiones muy importantes. Y por eso la prisa en tratar de resolver el problema de Irán, ¿no? Abriendo el estrecho de Hormuz, que ya estaba abierto, firmando un acuerdo que la mayoría de analistas dice que el acuerdo que van a firmar respecto al tema nuclear es peor que el que tenía Obama. Entonces, en realidad no ha habido avance ninguno. Y el Ya. electorado se lo va a cobrar, ¿no? Yo sí creo que el electorado se lo va a cobrar. Hablaste de la fractura en el movimiento MAGA y muy interesante tu precisión, Eduardo, porque una cosa es un partido político que tiene unos dirigentes, una línea de comportamiento, ¿verdad? Y otra es un movimiento donde cada quien anda, digamos, a la buena de Dios, según como venga la marea. Una de las fracturas primeras en ese movimiento MAGA ha sido por el caso Epstein.
de las más vehementes defensoras del presidente estaba Marjorie Taylor Greene, quien es ahora una de sus grandes adversarias, por citarla solo a ella. Y como escribía Maureen Down en el The New York Times este domingo, el fantasma de Epstein no abandona, no deja de rondar en la Casa Blanca. The New York Times publicó un trabajo muy interesante sobre lo que se planteó en el Situation Room. ¿De qué manera Epstein sigue afectando al presidente Trump? Es que volvemos al déficit democrático, ¿no? Esta fue otra de las grandes promesas del presidente. El día que yo asuma la presidencia, ese es el día en el que todos los files, los expedientes de Epstein serán hechos públicos. Y resulta que no ha sido así. Y no solo que no ha sido así, sino que ahora, no solo gente como Marjorie Taylor, pero muchos otros, incluyendo representantes en el Congreso, ¿no? Que nos dicen que ha habido pues un intento muy serio de cubrir lo que está dentro de esos expedientes. Y hay varios cuestionamientos sobre, por ejemplo, el hecho de que la fiscal Pam Bondi no hizo un suficientemente buen trabajo encubriendo los files, ¿no? Y por eso la reemplazan y ponen al abogado personal de Trump como el nuevo fiscal general, ¿no? Y él es el individuo que fue y se reunió con la novia de Epstein, le dio una cárcel más cómoda, ¿no? Entonces todo esto ha venido erosionando, porque la gente, hoy yo creo que la gente que lo apoyó, una gran parte piensa que hay un verdadero cover-up, para ponerlo en inglés, ¿no? Que acá se está encubriendo algo y no es solo a los amigos de Trump, que es lo que le dijo a Marjorie Taylor, ¿no? Que muchos de sus amigos serían lastimados por los expedientes de Epstein. Mucha gente piensa que no son solo los amigos, pero el presidente mismo está encubriendo esto porque le va a afectar personalmente. Y hay ya el aspecto anecdótico. El presidente Trump tiene un estilo hiperbólico de actuar. Lo tiene desde siempre, desde mucho antes de entrar en política. Pero en política eso, pues, ese carácter resalta porque no es, digamos, frecuente. Entonces, por ejemplo, celebra su cumpleaños con una pelea, un deporte salvaje, algo extraño, ¿no? Y eso trasciende de qué manera al público. Esos son hechos que hace para él, los hace para ganar eh, seguidores, procurar simpatías. ¿Cómo se puede medir esas Sí, estrategias del presidente? es que, César Miguel, el presidente tiene una relación con esos deportes hace bastante tiempo, ¿no? Ujú. Eh, Inclusive es accionista en la federación que organiza estos deportes. Entonces, han habido inclusive acusaciones de conflicto de interés. Ya. Pero este tipo de deporte sobre todo atrae a gente blanca, ¿no? Que lo apoyaba mucho, ¿no? O sea, ese mismo grupo del que estábamos hablando, ¿no? Sí. Eh, y obviamente es un deporte que atrae mucha audiencia, sobre todo televisiva. Entonces, el presidente, en este cálculo extraño que él tiene, para ver cómo retiene a los seguidores que lo parecen estar abandonándolo, hace este espectáculo, ¿no? Ya. Te acordarás que el año pasado hizo el desfile militar, que también le salió mal, ¿no? Pero ahora hizo un espectáculo que además fue el clima no favoreció al espectáculo. Aparentemente terminó con algunos de los deportistas en hospitales. Entonces, algo bastante, como tú dices, pues un deporte que quizás es más como cuando los romanos tenían a los cristianos peleando Sí. ¿no? En el Coliseo.
porque o sea, la cantidad de sangre y la cantidad de todo que hay ahí de violencia es algo que estas masas celebran y el presidente ha estado muy conectado a eso. Ya. No es sorprendente, César Miguel, que su ministra, su secretaria de Educación sale Sí. precisamente de ahí, ¿ya? O sea, ella no es una gran erudita, sino la saca precisamente de esa organización, ¿no? No es docente, sino ejecutiva de Exacto. lucha libre. Hablando de deportes, has mezclado magníficamente tu trabajo académico en FIU con el deporte y has publicado un libro que es el resultado de un esfuerzo colaborativo entre la academia y el mundo del fútbol profesional. Surge del seminario Fútbol Global, Liderazgo, Marca e Identidad en el siglo XXI, que se organizó entre Florida International University y nada menos que la Asociación de Fútbol Argentino. Y de ahí ha surgido este libro, De Argentina al Mundo. ¿Qué es esto? Porque esto va mucho más allá del mero asunto del fútbol, ahora que está de moda y todo el mundo está pendiente de lo que pasa en la cancha. Sí, mira, César Miguel, hace 2 años cuando organizamos este seminario y terminó, pues invitamos a futbolistas, a entrenadores, a toda una cantidad de gente muy informada sobre el tema del deporte. Pero a mí me fascinó sobre todo Mm. cómo la Argentina vino de una crisis extraordinaria de su fútbol el año 16-17, una crisis que involucraba todo, involucraba política, involucraba corrupción, implicaba un descenso en la capacidad futbolística de la Argentina. Pero cómo llegaron de ahí a ser campeones del mundo, ser campeones de América, ¿no? Y básicamente que lo que a mí me llamó, por ejemplo, la atención, la semana pasada jugó Argentina contra Islandia en Alabama. Habían 88.000 personas en el estadio. De los 88.000, exagero, pero 75.000 no eran argentinos, pero todos estaban vestidos de argentinos. Y los entrevistaban y decían, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Honduras. ¿Y tú de dónde eres? Bueno, así sucesivamente. Es como una asociación de fútbol y un país se convierte en una marca mundial. Y esto lo hacen en base a una estrategia para, por ejemplo, van a la India, van a Bangladesh, Arabia Saudita, a la China, ¿ok? Donde nadie habla español, pero todos quieren a Messi y todos quieren a la camiseta argentina. Y luego toman a Miami como punta de lanza para introducir el modelo argentino al fútbol norteamericano. Y entonces para mí fue fascinante estudiar esa estrategia, verlo desde el punto de vista no solo de estrategia de negocios, pero también verlo como una cosa que a mí me ha sorprendido, como un modelo de liderazgo, ¿no? Que incluye no solo el rol de Messi, pero el rol de jugadores como Zanetti y el rol de un entrenador como Scaloni. Entonces, yo traté de darle ese giro más académico, ¿no? Más global, digamos, para, eh, para, para mis alumnos y para el público pues, que le interese esta idea de que hay cierta estrategia detrás de lo que hacen asociaciones de fútbol, ¿no? Ya. ¿Cómo se puede adquirir, Eduardo? Está disponible en Amazon, ¿no? Ujú. Acá en Estados Unidos. En España está, porque lo publicó Planeta, entonces está Muy bien, disponible en todos todas las librerías en España y también está disponible en la Argentina, ¿no? Por supuesto. por Entonces, supuesto. sí. Eduardo, te felicito por el libro, muy, muy Muchas interesante. gracias. No, al contrario, César, y gracias por el tiempo, pues. Gracias a ti por atendernos en el programa de hoy. Gracias. El profesor Eduardo Gamarra de la Facultad de Ciencias Políticas de FIU. Y nuestro comentario editorial de hoy. Las cosas como son. Lo que ocurrió la semana pasada en la zona de Las Claritas, Estado Bolívar, en Venezuela, fue mucho más que una operación policial militar, fue una transacción comercial.
El viernes por la noche, Donald Trump lo anunció en sus redes con el tono de quien anuncia una película de acción en Hollywood. Las fuerzas estadounidenses, bajo su comando, habían dado de baja a Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, el temido jefe del Tren de Aragua. Pero detrás del show y los fuegos artificiales, la realidad siempre emerge. Es lo que ha planteado Rafael Josío Cabrices, según lo que conversamos, el editor de Caracas Chronicles, en el artículo que citábamos. El verdadero objetivo de todo este despliegue es el oro. El arco minero del Orinoco alberga una de las mayores reservas de oro del planeta y el Tren de Aragua, como sabemos, controlaba el negocio, el tráfico humano, el mercado negro de insumos y la extracción ilegal. Cuando el régimen tomó la cárcel de Tocorón en el 2023, Guerrero no huyó con las manos vacías. Salió de allí con un acuerdo bajo el brazo. Siguió operando en Bolívar hasta que sus intereses chocaron con los de quienes llegaron a reemplazarlo. Lo que estamos viendo en Venezuela es simplemente la preparación del terreno. Están limpiando la zona para que las empresas extranjeras puedan operar con seguridad en lugares donde antes mandaban los planes. Por eso hemos visto ese desfile de altos funcionarios de Washington por Caracas desde el 3 de enero. El director de la CIA, John Ratcliffe, el secretario del Interior, Doug Burgum, el comandante del Southcom, Francis Donovan, Kane, todos con el mismo idéntico mensaje: despejen el camino. La opacidad de la operación es total y por eso mismo reveladora. El gobierno de Delcy Rodríguez ni siquiera mencionó al Niño Guerrero en su comunicado. No hubo juicio, no hay rendición de cuentas, nadie sabe qué pasó con la población civil en Las Claritas. Es el mismo patrón de violencia estatal de los últimos años, pero ahora ejecutado en coordinación con Estados Unidos y presentado al mundo como un logro de seguridad hemisférica. Vaya usted a saber. A esto quiero agregar la lectura del periodista Boris Muñoz, que le añade una dimensión que no es prudente pasar por alto. Para Delcy Rodríguez y su ministro de Defensa, el general Gustavo González López, esta operación envía un mensaje directo a 3 audiencias simultáneas. El Partido Republicano en Washington, las multinacionales que evalúan invertir en Venezuela y el empresariado venezolano. El mensaje es el mismo. El orden que ustedes necesitan para hacer negocios lo garantizo yo, no María Corina Machado. Eso es lo que realmente está en juego. No la muerte de un capo criminal, por más significativa que sea. Lo que está en disputa es quién controla la narrativa de la estabilidad y quién se queda con los dividendos políticos y económicos de esa narrativa. Mientras para Trump la cabeza del Niño Guerrero es un trofeo doméstico oportuno, para Miraflores es la garantía de su supervivencia. Una dictadura sin legitimidad transando con una administración norteamericana pragmática, interesada en abrir un horizonte de inversión donde sus aliados de negocios llevan la ventaja. La opacidad, ya lo sabemos, entre Caracas y Washington. That's the real name of the game. Y ahora, Flor Alicia. ¿Publicidad? Sí, señor, les hablo de Guataca. En Guataca Nights, guatacanights.com, vas a encontrar toda la información extraordinaria de toda la música venezolana de actualidad, todo lo que está promoviendo Guataca, tanto en Venezuela como en el exterior. Hay noticias maravillosas, porque hasta la diáspora está llena de venezolanos. La Orquesta Sinfónica Cruz 10, que fue la que le tocó el Papa en Madrid, una orquesta pues de músicos exiliados venezolanos, y la música que se está haciendo en Venezuela también cuenta con esa difusión que vas a encontrar en Guataca. Y recuerda que en el Instagram la cuenta es @guatacaoficial. Guataca, música venezolana sin fronteras.
Y ahora, a Floraliza nos sale hoy. Bueno, ha sido este un programa especial. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que llegamos a ustedes a nombre de Guataca, Música Venezolana Sin Fronteras, y a nombre también de todos nuestros amigos que se han hecho miembros en nuestra comunidad. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.